¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN Una Nueva Conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por darle me gusta a la página también de ICN, así como de analistas de la noticia. Interesante tema este día porque eso es lo que nos dan. Nos dan mucho circo y muchos payasos. Dicen ahí que es una bola de payasos la que hay por ahí. Pero bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en Nueva York este día? Eso es lo que ha captado la atención. Capta la atención, Juan Orlando Hernández sigue siendo tendencia. Y para unos, muchos negocios también. O sea, implica negocios. Se ha declarado en estado de indefensión. Ha habido problemas, dice, hasta con su abogado. Le renunció su abogado. Pues no pudo, hasta la DEA dice que se le infiltró en las cuestiones de la computadora. Y bueno, hay una serie que para algunos la han calificado de novela, lo que ha ocurrido este día. Obviamente no sabemos si es parte de una estrategia de la defensa o si realmente están existiendo este tipo de situaciones, pero al final de cuentas, ¿cuáles serían las conclusiones que estaría llegando a esto? Siempre detener una sentencia es estar en un estado de letargo, en una agonía permanente, es prolongar una agonía, o realmente es que todavía hay un hálito de esperanza en don Juan Orlando Hernández y de repente en alguna estrategia. ¿Cuál ha sido también el papel que ha jugado el Tigre Bonilla y también las otras personas que asistieron este día a los tribunales en Nueva York? Esta tarde tenemos de invitado aquí en nuestros estudios al abogado Raúl Paniagua, abogado, analista también, y desde un punto, dice, el globo terráqueo, a don Mike Vigil, como desde una parte de un búnker, dice. Buenas tardes, don Mike. Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto, licenciado. Bueno, muchísimo gusto, licenciado Carlos López. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a don Mike. Y pues yo creo que el tema de Juan Orlando Hernández es tendencia y lo va a seguir siendo durante se lleva a cabo todo el proceso penal que ha instaurado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a lo cual no me queda la menor duda que va a ser condenado, y ellos están dilatando todo el proceso porque en Estados Unidos se da algo importante que se llama el discovery, donde la defensa tiene las pruebas de la fiscalía y la fiscalía tiene las pruebas de la defensa, y en el análisis del elenco probatorio se da a entender que Juan Orlando Hernández va a ser condenado y por eso es el atraso o lo que pretenden atrasar el juicio Juan Orlando Hernández y su defensa. La lectura que le puede dar a lo que ha ocurrido este día. Bueno, yo creo que la lectura que se le da es una estrategia de dilatación del proceso y al punto que el juez Kevin Castell le dijo que le deniega la petición totalmente, porque Juan Orlando Hernández ha acusado a su abogado de que ha estado infiltrado con la DEA para estarle brindando información a la DEA y ellos tener esa información y utilizarla en el proceso penal, lo cual a mi criterio es totalmente falso. Asimismo, Juan Orlando Hernández ha manifestado que necesita tiempo para unas 7 semanas y que necesita traer unos testigos de acá de Honduras que le puedan servir en el proceso para acreditar lo que es la supuesta inocencia de Juan Orlando Hernández. Pero a todas luces, lo que se interpreta en la víspera de este proceso penal que inicia el 5 de febrero, no ha sido aplazado, es que la Fiscalía de Estados Unidos, de la Corte Sur de Nueva York, tiene amplios medios de prueba y el pueblo hondureño se va a dar cuenta de algunas cosas que tal vez no sabe. El pueblo hondureño sabe de algunas cosas, pero no sabe de muchísimos secretos que se dieron en toda esa organización delictiva que lideró Juan Orlando Hernández. Vamos a darle paso también a don Mike Vigil. ¿Qué lectura le da a usted y qué es lo que avisora en este juicio? ¿Qué es lo que ha ocurrido este día? Porque hubo paso a paso también la descripción de lo que iba ocurriendo desde la presentación de Juan Orlando Hernández, del propio Tigre Bonilla y también del propio
creo que es el policía de apellido Mejía, ¿no? Hernández. Hernández, perdón. Mauricio Mejía. Hernández. Ajá. Mauricio Hernández, exacto. Gracias por la corrección, abogado. Domay. Sí, Carlos, lo que vi hoy es que la defensa no está preparada. Yo siempre he dicho que la defensa de Juan Orlando se ha enfocado por mucho tiempo en tratar de ganar la opinión pública en Honduras y no se han enfocado en la evidencia. Lo que yo vi es que están desesperados porque no están preparados. El 10 de este mes, hace unos cuantos días, que Colón dijo que necesitaba un mes y medio, porque él tenía dos condiciones médicas, pero no mencionó qué eran las condiciones médicas. Entonces el juez Castel dijo que, que Colón había dicho que estas condiciones los tenía hace 2 años, pero llamó la atención el juez Castel diciendo, ¿y por qué no dijiste nada hace 2 años? ¿Por qué te esperas hasta el último momento? Y luego Juan Orlando dijo que también quería delatar el juicio y que necesitaba un defensor público para ayudarle a Colón. Colón no es capacitado, no tiene la experiencia para manejar un juicio tan complejo y contra de los fiscales de Nueva York, que son los mejores que tenemos en los Estados Unidos. Entonces, ahora en la audiencia previa de hoy, comenzaron con la misma cosa que Juan Orlando, que quería destituir a Colón, que quiere un defensor público, a Colón que está enfermo, solo que están totalmente desesperados y si van al juicio el 5 de febrero, para mí va a ser un suicidio, no nomás para Juan Orlando, pero para el Tigre Bonilla y luego también para Mauricio Hernández. Y como dije anteriormente, lo que vi hoy también es como una bola de payaso. Yo jamás había visto algo así en mis 31 años de carrera adentro de la DEA. Sí, don May, pero también en el caso del Tigre Bonilla, que se mostró muy irritado porque le hizo un reclamo directo al juez Kevin Castel de que él había solicitado hace un año, que le había mandado una carta y que no le había respondido porque se consideraba que ese abogado que le habían nombrado no lo consideraba su apoderado o su defensor. ¿Qué va a pasar con el Tigre Bonilla en este caso? Pues nada, él va a llegar al juicio el 5 de febrero como los otros dos detenidos y que le vaya bien. Entonces, si él no está conforme con el abogado que le puso el gobierno, entonces pues tenía la oportunidad de conseguir su propio abogado privado. Si ellos solicitan un defensor público, ellos no pueden escoger a los defensores. El gobierno va seleccionando a alguien y se los pone para defenderlos. Y entonces Tigre Bonilla también tiene sus problemas. Abogado Paniagua. Bien, el Tigre Bonilla creo que manifestó en esa carta, por decir algo, algún tipo de ridiculeces, porque le dijo al juez que él quería estar en libertad y que no se sentía en libertad, es lo que manifestó él. Igualmente que el señor Juan Orlando Hernández la fiscalía tiene una enorme cantidad de medios de prueba sólidos para acreditar la responsabilidad penal del Tigre Bonilla y hay que, por decir algo, la estructura organizada, la estructura criminal que tenía Juan Orlando Hernández,
por decir algo, Juan Orlando Hernández era como el autor intelectual de toda la criminalidad o de todas las acciones que realizaba esa banda criminal, y el Tigre Bonilla era así como una especie de ejecutor de todas esas directrices de Juan Orlando Hernández. Igualmente que el Tony Hernández también tenía una especie de autor intelectual, pero también ejecutaba algún tipo de acciones, ya no meramente de autoría intelectual, sino que él combinaba lo que era, ideaba delitos y ideaba acciones, y también él las ejecutaba. Y yo creo que el Tigre Bonilla igualmente se va a enfrentar a una fiscalía sumamente empoderada de todo este proceso, y aquí se manifiesta que o se quiere tener como un discurso de que la fiscalía no tiene medios de prueba contra estas personas, pero hay que decir que si el Departamento de Justicia de Estados Unidos le hace una solicitud al Departamento de Estado para que el Departamento de Estado venga y se contacte con la Cancillería de Honduras para solicitar una solicitud de extradición, significa que se tiene todos los medios probatorios para acreditar la responsabilidad penal absolutamente de cualquier ciudadano que haya sido solicitado en extradición. Y se quiere dar a entender que no hay medios de prueba, y que igualmente el mismo Raymond Colón manifestaba que la fiscalía no tenía medios de prueba sólidos para acreditar responsabilidad penal. Igualmente, el Tigre Bonilla, creo que él sí acreditó, creo que a él sí se le ha asignado un defensor público, porque seguramente determinó que no tenía medios para pagarlos. Igualmente, Juan Orlando Hernández quiere un cambio de abogado, y únicamente por estrategia para dilatar el proceso penal. Así que tanto Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla y el señor Mauricio Hernández seguramente se van a encontrar con una fiscalía con un amplio elenco probatorio para acreditar esa responsabilidad penal, y estas personas puedan guardar prisión con una condena en los Estados Unidos, y posteriormente pues seguramente van a ser expulsados de los Estados Unidos y van a regresar a Honduras. Don Mike, ¿por qué es calificar de bola de payaso lo que se ha visto hoy? No, simplemente porque se esperan hasta el último momento para buscar un defensor público. Se esperan al último momento para decir que Colón está enfermo, que no puede seguir, y luego también ahora Juan Orlando dice que Colón no es capacitado. Entonces se me hace algo raro que se esperan hasta el último momento. Y tú te acuerdas, Carlos, que siempre ha dicho Colón y la defensa que los Estados Unidos no tiene pruebas, que nunca tuvo pruebas, y después de que fue extraditado Juan Orlando, que el gobierno aquí en los Estados Unidos estaba buscando las pruebas. Los fiscales federales aquí en los Estados Unidos jamás van a hacer una acusación formal si no existen pruebas contundentes, especialmente contra de un exmandatario. Y luego también se quejaron cuando combinaron los juicios de Mauricio Hernández, también del Tigre Bonilla y Juan Orlando Hernández, que tampoco les va a ir muy bien, porque las evidencias que van a presentar en contra de Mauricio o de Tigre Bonilla se van a pegar a Juan Orlando, porque estamos hablando de una conspiración, y por eso el juez Castel decidió de combinar todos los juicios contra de ellos. Entonces, también en Honduras, la ex primera dama dice que esto es un complot político, que se trata de fuerzas oscuras. No, se trata simplemente de justicia, nada más. Solo que ahora, que les vaya bien en el juicio, obviamente el exmandatario Tigre Bonilla y Mauricio Hernández son inocentes hasta que los hayan culpable, pero aquí en los Estados Unidos, en el sistema jurídico,
al lado federal tenemos 95-98% de éxitos en estos juicios federales. Sí, cómo no. Al retorno, bueno, ya han surgido nuevos actores ahí. En ese juicio ya ha sido mencionado el rabino Bar Leví, y también se espera de que vayan surgiendo nuevos nombres ahí. Se espera que la fiscalía vaya nombrando, o más bien ya tenga seleccionados los testigos para este juicio, porque incluso ya se hablaba del propio hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien ha dicho también que no, que él desconoce completamente si su hijo iba a ser testigo en el caso de Juan Orlando Hernández. Al retorno. Bien, retomamos este análisis esta tarde con el abogado y analista Raúl Paniagua, y así mismo como don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA. Les decía que prácticamente van apareciendo actores. Ahí ya don Raymond Colón ya ha mencionado al rabino Bar Leví, Jorge Bar Leví. Y también así van a ir apareciendo nombres. Ya trascendió de que el hijo de don Porfirio Lobo Sosa iba a ser testigo, iba a servir de testigo en el caso de Juan Orlando Hernández. Se ha hablado de Julián Pacheco Tinoco también, ex jefe de seguridad, director de seguridad también, y exministro de seguridad y alto jerarca militar. Van a ir apareciendo otros nombres, don May. Sí, yo creo que es una estrategia peligrosa que ha jugado Colón y la defensa, demorando el juicio, porque eso le ha dado tiempo al gobierno de los Estados Unidos para buscar más testigos, más evidencia. Solo que esto va a resultar que va a dañar hasta más la defensa de Juan Orlando y los otros dos acusados. Sí ha dicho la Fiscalía de Nueva York que tienen a dos más testigos. Ya le informaron a la defensa que tienen dos testigos más. Yo no los quiero nombrar porque no los quiero poner en peligro, pero sí hay más testigos. Y yo creo que se está montando más y más evidencia. Y luego la defensa de Juan Orlando siempre ha estado en conflicto. Comenzaron con Daniel Pérez Colón, él se salió Ángel Martínez, se salió Jorge Bar Leví. Y quiero aclarar otra cosa, Carlos, que nosotros no mandamos a individuos a infiltrar las defensas de acusados. Aparte de eso, ¿qué es lo que vamos a ganar? Las estrategias de los defensores casi siempre son lo mismo: atacar la evidencia, los testigos, los documentos, las grabaciones, lo que sea. Solo que de que vamos a utilizar o ganar una ventaja de saber la estrategia de los defensores, esa locura. Sí, abogado. Mire, hay algo importante Sí. que decir. Durante todo el transcurso, antes de que Juan Orlando Hernández había sido extraditado, en todos los juicios del narcotraficante, Juan Orlando fue mencionado más de 103 veces. Y entonces, eso le da pie para entender a los fiscales de que también salen a la luz personas, todas esas declaraciones que van a dar los narcotraficantes allá, salen a la luz personas, y entonces es ahí donde se va generando aquel concepto de que se analiza en derecho procesal, que se llama la teoría del caso. O también líneas de investigación que pueden ser. Si Juan Orlando Hernández fue mencionado en más de 103 veces en todos esos juicios de narcotraficantes, entonces le da pie para entender a los fiscales de la Corte Sur de Nueva York que hay que comenzar a investigar a Juan Orlando Hernández y hay que empezar a atar cabos
y al punto de que esos mismos narcotraficantes que ya habían sido extraditados antes de que haya sido extraditado Juan Orlando Hernández, muchos de ellos van a ser testigos en este proceso penal, porque igualmente, como dice la declaración de las máximas autoridades de la DEA, Anne Milgram, y el otro señor apellido Merriam, dice que Juan Orlando Hernández construyó un imperio de la corrupción y un imperio totalmente violento que ayudó a muchos narcotraficantes y utilizó todo lo que es el aparato estatal para facilitar el tráfico de drogas. Entonces todo eso le da a los fiscales esa luz para investigar al señor Hernández. Igualmente, de este juicio del señor Hernández van a salir posiblemente otros nombres que tal vez los hondureños no conocemos de lo que ocurría ahí. Igualmente, los fiscales de la Corte Sur de Nueva York van a analizar esos nombres, van a desenredar esa madeja y van a ir atando cabos para entender cuál era el grado de participación que tenían esas personas dentro de la organización criminal. Igualmente, yo creo que este tema de que el señor Fabio Lobo va a servir testigo contra Juan Orlando Hernández en ese proceso penal, siento más como una especie de venganza de Porfirio Lobo Sosa y de la familia Lobo Sosa contra Juan Orlando Hernández, porque Juan Orlando Hernández le hizo mucho daño al presidente Lobo, como él mismo lo mencionó, al punto de que el mismo Juan Orlando Hernández le metió presa a la mujer. Cuando fue capturada, la subieron a una patrulla en la Paila y la expusieron a todos los medios de comunicación, y creo que eso le causó mucho dolor a Porfirio Lobo Sosa, igualmente a toda su familia, y ahora van a aprovechar la coyuntura de que Fabio Lobo está extraditado y preso en Estados Unidos, y esa ayuda de información que va a dar contra el señor Juan Orlando Hernández le va a servir a la fiscalía para acreditar igualmente la responsabilidad penal de Juan Orlando Hernández en todo el narcotráfico, todo el tráfico de drogas, tráfico de armas y muchísimas muertes que se dieron. Así que yo siento que eso es como una especie de venganza. Pero yo más bien creo que más que todo en cuestión de venganza, creo que en primer lugar tiene que existir un nexo para ocuparlo de testigo. En segundo lugar, en algo le puede favorecer también a don Fabio Lobo el hecho de testificar en contra de Juan Orlando Hernández. Algún beneficio va a tener. Entonces, si va a obtener solamente ya un beneficio él, solo con el hecho de declarar, puede tener un beneficio de reducción de pena, pudiera ser. Y lo otro es que se aprovecha la coyuntura de lo que usted está manifestando. Con estos nuevos elementos que van surgiendo y toda la descripción que hace Inner City Press este día, que paso a paso, a ver si colocamos parte de los Twitter y que también Don Mike nos ayude también a digerir un poco esta información en cuanto a precisamente a eso. Juez Castel admitió como prueba comunicaciones electrónicas sobre cocaína que llevan el sello TH. CC5, CC6 no están disponibles y no tenían ningún incentivo para mentir. También admito las fotos de teléfono de Tony Hernández de ametralladoras 1 con hub inscrito. O sea, que esa ametralladora también sirve de prueba, don May, eso así se entiende. Sí, porque él es acusado de utilizar violencia, porque sabemos perfectamente bien que el narcotráfico va mano a mano con la violencia. Entonces, él es acusado de utilizar violencia contra de sus enemigos, solo que sí sirve esa ametralladora con sus iniciales de HO. Sí, ahora bien, don May, realmente esto que ha dicho el juez, independientemente, porque también la abogada Sabrina, que es una parte de la defensa de Job, se excusó. Esto ya no le vale. Ya el juez definitivamente tiene fijado para el 5 el juicio de Juan Orlando Hernández. Ya no hay vuelta de hoja o todavía hay posibilidades de que se pueda prolongar el mismo. Siempre existen las posibilidades, Carlos,
pero en mi opinión, mi experiencia, no lo creo, porque ya el juez Castel ya está cansado de posponer el juicio, ya les ha dado no nomás a la defensa, pero también a los fiscales meses y meses para arreglar todo eso. Él dijo en los últimos días que iban a seguir adelante con la fecha de 5 de febrero. Abogado. Bueno, yo creo que el caso es sumamente difícil. La señora Sabrina creo que puso como excusa que no va a estar presente en el proceso penal, en el juicio de Juan Orlando Hernández, y fue un argumento para solicitar el atraso del juicio, que tenía alguna actividad en Europa, y entonces el juez Kevin Castel es sumamente inteligente, por eso es juez en Estados Unidos, y determinó que él no cree en todo ese relato que le han hecho, parece una película, una serie de mentiras, que le han dicho al señor juez, a Kevin Castel, de que no va a estar como defensor de Juan Orlando Hernández, el señor Raymond Colón, y el juez Castel determinó que no les admite todos esos argumentos, y al parecer quien va a seguir frente a la defensa del señor Juan Orlando Hernández es el señor Raymond Colón, al cual yo he escuchado en varias ocasiones a Doug Mike Vigil, que no tiene experiencia en esos juicios de narcotráfico dentro de la Corte Sur de Nueva York, y eso es una desventaja que lleva Juan Orlando Hernández, porque si no tiene un abogado que sea diestro o que sea experto en temas de narcotráfico ante una corte, y al enfrentarse ante unos fiscales de la Corte unos fiscales de la Corte Sur de Nueva York, que son sumamente experimentados, y como el mismo don Mike Vigil mencionó, que entre el 97 y 98% han ganado los procesos, los juicios, o han logrado condenas los fiscales de la Corte Sur de Nueva York. Así que yo siento que todos esos argumentos no tienen efecto, y el juicio se va a desarrollar plenamente el 5 de febrero del 2024. Y también es importante que, con la pregunta anterior que usted hacía sobre que van a salir nuevos nombres, y la misma DEA ha manifestado que no importa cuán alto y dónde se encuentren cualquier persona, ellos van a llegar, aunque sea el presidente de la República de cualquier país o expresidente, ellos van a llegar a combatir el narcotráfico, porque todo ese narcotráfico ha generado una enorme violencia y ha dañado o lacerado la salud del pueblo estadounidense, igualmente la seguridad de los Estados Unidos. Es decir que, bueno, que estas quejas que hace don Juan Orlando Hernández, que no ha podido hablar con su abogado en Honduras, que le quisieron infiltrar su computadora por parte de agentes de la DEA, que luego las amenazas que está recibiendo la familia, y que hasta hace poco se da cuenta, y que Colón ya no lo representa, prácticamente esto ya no tiene ningún argumento válido para que se realice este juicio el 5 de febrero. Al retorno. Interesante análisis esta tarde sobre el caso de Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla, también el caso de Mauricio Hernández. 3 en el banquillo de los acusados, presentando mociones del juez probatorias, y al parecer todas esas mociones van para el frente. La defensa, y también el afectado en este caso, ha presentado argumentos que estaba enfermo, también su abogado, que no lo representa. Parece que ya no hay manera, ya no hay cuenta regresiva en esto. O sea, ya no hay más que pueda mover esto.
¿Qué me dice don May sobre esto último que estaba acotando o que acotó el abogado Raúl Paniagua? Y también le hago la consulta para que luego también me responda el abogado Paniagua sobre esta cancelación de esta cuenta, porque la familia ha denunciado eso, precisamente un estado de indefensión de Juan Orlando y una campaña de odio, porque estaban recaudando fondos para buscar otra defensa o pagarle a la defensa que tienen porque se han declarado prácticamente en bancarrota, don May. Sí, desconozco las reglas de lo que se llama aquí en los Estados Unidos GoFundMe page de donaciones, pero normalmente este sistema es para ayudar a la gente, por ejemplo, donde se quema la casa o tienen a un niño que necesita, por ejemplo, tratamiento médico, cosas así, pero no para depender normalmente a un narcotraficante. Lo que eso me dio risa cuando escuché eso, pero yo estoy de acuerdo con Raúl, porque el juez Castel ya tiene mucha experiencia como juez. Él ha escuchado todos los argumentos posibles que pueden dar la defensa y lo que está diciendo hoy en este día Raymond Colón, Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla, están afuera del sentido común, no son argumentos lógicos y con toda la razón negó todo eso el juez Castel. Sí, cuando el juez le dice al Tigre Bonilla que diga eso en juicio, ¿qué significa? ¿Que lo va a ocupar de testigo en contra de Juan Orlando Hernández o no, don May? Los defensores de él pueden argumentar eso, o si él decide de declarar que no lo creo porque se lo van a comer vivo los fiscales federales si comienza a dar declaraciones en su favor. Ya. Es decir, que no cree usted que el Tigre Bonilla sirva de testigo en contra de Juan Orlando Hernández. Yo siempre he pensado que el Tigre Bonilla ya tiene su edad. Yo no creo que va a querer morir en una prisión en los Estados Unidos, pero yo creo que si ya hubiera llegado a un acuerdo con los fiscales, ya lo hubieran puesto en un lugar seguro, en una prisión donde tienen a los testigos protegidos. Y hay como 7 prisiones en los Estados Unidos que pueden proteger a personas como el Tigre Bonilla si decide de colaborar. Bien, yo no creo que ahorita, precisamente en este mismo proceso judicial, el Tigre Bonilla comparezca en calidad de acusado y en calidad de testigo contra el señor Juan Orlando Hernández. Para poder llegar a algún arreglo con los fiscales, debió haber sido previo al llegar al juicio, debió haber entregado información. Pero esto hay que aclararlo, que cuando una persona, un acusado, decide declarar o decide cooperar con los fiscales de la Corte Sur de Nueva York, toda esa información que entrega esa persona, esa información tiene que ser verificada, porque si es mentira lo que está hablando un acusado, entonces no puede obtener un beneficio en reducción de su pena. Eso tiene que quedar muy claro, y previo a ir a un juicio, pues entonces antes de que el señor Hernández se le presente todos sus medios de prueba, entonces antes de eso tiene que alguna persona que va a colaborar con la información tiene que entregar esa información, y esa información le va a servir a los fiscales de alguna manera para hacer interrogatorio a las otras personas que están sirviendo como testigos contra Juan Orlando Hernández, porque eso va a ayudar a reforzar toda la teoría de la fiscalía, donde va a pretender acreditar la responsabilidad penal del señor Hernández. Y esa misma información que pudiera entregar el Tigre Bonilla va a servir, porque no hay que olvidar que una declaración que dio Juan Carlos el Tigre Bonilla, pues si a mí me extraditan,
tienen que extraditar a la otra persona, tienen que extraditar a otra persona y a otra persona, y él dio nombres. Entonces, eso sirve también para generar lo que se llama esa teoría del caso. A través de esa teoría se va atando cabos y se va haciendo un esquema de investigación para que los fiscales de la Corte Sur de Nueva York puedan desarticular bandas criminales que transportan drogas hacia los Estados Unidos. Don May. Tiene la razón, pero Tigre Bonilla puede llegar a un acuerdo con los fiscales federales, pero yo creo que lo va a tener que hacer antes de que comience el juicio. Después todavía puede colaborar, pero ya terminando el juicio va a tener que dar información, como dice Raúl, de individuos, por ejemplo, en Honduras, de Guatemala, lo que sea, que estuvieron vinculados en el narcotráfico. Pero Tigre Bonilla nada más sirviera como otro clavo en el ataúd de Juan Orlando, porque en realidad no se necesita las declaraciones o la colaboración de Tigre Bonilla. Don May, y esto de que menciona el abogado Colón, que menciona al rabino Jorge Bar-Leví, ¿realmente puede ser llamado con todo lo que ha dicho Raymond Colón, Bar-Leví también a este juicio? No lo creo porque hay que presentar evidencias. Ellos nada más están diciendo que Bar-Leví sí lo pueden llamar, pero no creo, porque posiblemente Bar-Leví ya puede dañar más a la defensa que ayudarle a los fiscales. Yo igualmente no creo que lo puedan llamar. También hay que analizar qué tipo de información va a rendir, si le sirve a los fiscales para reforzar la acusación penal contra Juan Orlando Hernández, o de alguna manera saber qué tipo de información puede entregar. Pero si es una información, o si él no participó en la trama delictiva de la organización que lideraba el señor Juan Orlando Hernández y su hermano, entonces de nada va a servir llamarlo si previo no ratifican o no confirman o no verifican qué información puede entregar dicho señor Bar-Leví. Sí, ahora aquí viene una pregunta. ¿De cuántos kilos es acusado? ¿Quiere hablar? Sí, don May. Perdón. Sí, se trata de esto, que Colón está diciendo que, por ejemplo, que Bar-Leví lo acusó de estar involucrado en la muerte del hijo del presidente Porfirio Lobo, que muchas cosas que para mí son ridículas, y la cosa que están buscando cualquier cosa para delatar el juicio, y luego Colón dice que hizo acusaciones contra del juez Castel, son locuras. No, además señala de que habían hecho una negociación con Donald Trump para conseguir un indulto para Tony Hernández también. Hasta eso más surgió ahí esta mañana. Sí, y la cosa que, si conoces a Donald Trump es el presidente más corrupto que ha existido en los Estados Unidos. ¿Tú crees que le importa algo del caso de Juan Orlando? Donald Trump es de proteger Donald Trump. Entonces, a Donald Trump nunca le va a ayudar a Juan Orlando. Le importa poco de Juan Orlando. Es que aquí yo creo que hay que separar dos cosas: el Juan Orlando Hernández presidente y el Juan Orlando narcotraficante. Y a la Corte Sur de Nueva York lo que le interesa es el Juan Orlando narcotraficante, porque las cosas que hacía como presidente prácticamente no tienen relevancia en este proceso penal, a mi criterio, aunque son algunos de los elementos que va a utilizar como medio de prueba el señor Raymond Colón: la reunión que hizo con Donald Trump, algunas acciones que hizo contra el narcotráfico, entre comillas, porque
lo que estaba haciendo el señor Hernández era que atacaba el narcotráfico acá en Honduras, pero lo que hacía es que utilizaba el cargo público, utilizaba la fuerza pública para, entre comillas, combatir el narcotráfico, pero lo que estaba haciendo es que estaba desarticulando otras bandas de narcotraficantes que le hacían competencia a la banda de narcotraficantes que lideraba el señor Juan Orlando Hernández. Ahora, aquí hay una pregunta, don Mike. ¿De cuánto es acusado de haber introducido Juan Orlando Hernández de cocaína a Estados Unidos? ¿De cuántos? ¿Desde cuántos? ¿De toneladas? Sí, de toneladas, porque cuando estaba Juan Orlando como presidente, no nomás los colombianos, pero los venezolanos estaban utilizando a Honduras como un trampolín para cantidades de cocaína. Y como dice Raúl, mucha gente dice, pues Juan Orlando estaba atacando a los grupos del crimen organizado, pero nada más a los que no estaban trabajando con él. Las personas vinculadas con Juan Orlando y su hermano los protegía. Sí, en realidad que eso es lo que ocurría. Y cuando fue extraditado el señor Hernández, las máximas autoridades de la DEA hicieron una conferencia de prensa en los Estados Unidos y ellos determinaron que Juan Orlando Hernández utilizó la fuerza pública, la policía, el ejército para facilitar lo que es el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos. Y yo creo que en esa declaración que hizo la DEA utilizó esos términos que no importaba cuán lejos y cuán alto puede estar una persona, pero si esas personas han puesto o han atacado o son un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y para la salud, pues entonces la DEA ahí va a estar para combatir todo ese tipo de conductas. Y yo creo que cuando se venga o desde este momento y va a ser tendencia en todos los medios de comunicación este proceso judicial contra el señor Hernández, porque la DEA lo que más va a lucir en el mundo va a ser la captura de un expresidente que, saliendo del poder, fue capturado y fue llevado a un estrado judicial en los Estados Unidos. Va una pregunta para ambos después de esta breve pausa, y es: ¿llegó la coca a Estados Unidos y se movió ella sola? ¿Por qué no muestran si hay norteamericanos involucrados en la distribución? ¿Qué se hizo ese dinero que se percibió de esa venta de cocaína? Al retorno. Don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, y el abogado y analista Raúl Paniagua. Tema: el destino de Juan Orlando Hernández. Los dos coinciden de que va a ser condenado y que va a ser rápido ese juicio y que el 5 de febrero pues nadie lo cambia, de acuerdo a lo que ha trascendido hoy en cuanto a la presentación de mociones por parte del juez Kevin Castell. Don Mike, le hacíamos la consulta. Realmente en todos estos 30 y pico de años que tuvo usted de experiencia dentro de la DEA, encontraron alijos de coca en playas, capturaron norteamericanos, gente que se mostró en su momento. ¿Qué pasó con todo este cargamento de droga que ingresaban los cárteles de aquí de Honduras? ¿Qué se hace el dinero? O sea, porque también invierten en los propios Estados Unidos ese dinero. O sea, ¿qué es lo que hace el sistema financiero norteamericano para detectar esto? ¿Se detienen norteamericanos? ¿Se muestran así como son mostrables los latinos o no? Mira, te voy a contestar en esta manera porque siempre me hacen esta pregunta como que nada más
nosotros detenemos a extranjeros. Eso es ridículo. Simplemente porque aquí en los Estados Unidos se ha encarcelado o están encarcelados más personas que cualquier otro país en el mundo. Entonces, no nomás tenemos, por ejemplo, agencias federales, la DEA, el FBI, pero también tenemos agencias estatales, tenemos agencias, por ejemplo, locales que van combatiendo el narcotráfico. Entonces, no es que dejamos a los narcotraficantes aquí que hagan lo que hagan y nos enfocamos en Juan Orlando, Pablo Escobar, para nada. Solo que cuando entraban los cargamentos de cocaína, por ejemplo, a Honduras, entonces pasaban por muchas manos, pasaban a grupos posiblemente, bueno, en Guatemala, y luego entraba por México a manos muchas veces de grupos ahí, de carteles mexicanos, antes de ser introducidas a los Estados Unidos, y luego muchas veces usan pandillas que existen aquí en los Estados Unidos que venden la cocaína en diferentes ciudades, zonas rurales, y mucho del dinero lo ponen, lo regresan a México, y luego de ahí es muy fácil para ponerlos en los bancos y lo pueden transferir a diferentes países, incluyendo Honduras. Pero aquí los Estados Unidos es muy eficaz porque tenemos leyes, tenemos reglas en los bancos para prohibir esto de lavado de dinero. Sí, seguramente igual lo que pasa en Estados Unidos en el sistema financiero es que son sujetos obligados, es decir que el banco, cuando hay alguna transacción que es atípica, pues entonces está en la obligación de informar a las autoridades que se encargan de investigar cuál es la procedencia o alguna cuenta, porque cuando uno va a un banco, por ejemplo acá en Honduras, le preguntan de más o menos cuántos son los depósitos de dinero, qué cantidad de depósito, qué rango de depósito, qué rango de cantidad es el dinero que va a recibir en determinadas cuentas, y cuando hay una cantidad de dinero que sobrepasa ese rango, pues entonces ya despierta una alerta y entonces se manda el informe respectivo a la unidad que controla el sistema financiero, y estos están en enlace con los fiscales, digamos, de los fiscales o la unidad que revisa lo que es el sistema financiero, los cuales están obligados a detectar toda transacción atípica que se dé en el sistema financiero para evitar que el dinero producto del narcotráfico se lave a través del sistema bancario, porque una vez que ese dinero ha ingresado al sistema bancario, pues ese dinero ya se toma que es como una especie de dinero que ha sido obtenido de forma legal. Sí, otra cosa ejemplo, es... Sí, Domay. Aquí, Carlos, por ejemplo, si uno entra a un banco y va depositando $10,000 o más, eso pone una bandera roja para arriba para las autoridades para comenzar a investigar de dónde viene ese dinero, a dónde va ese dinero. Solo que aquí no te digo que es 100% de eficaz el sistema, pero yo creo que tenemos un sistema eficiente, más eficiente que muchos países alrededor del mundo. Sé que hay algo interesante. Lo que ocurre aquí en Honduras es que se exhiben completamente a cualquier persona. En Estados Unidos creo que no ocurre lo mismo. Siempre hay una protección por mientras no se declare culpable a la persona, creo que también, y aún declarada culpable, creo que si no son cuestiones de muy fuertes, en el caso de que muchas veces hay gente que utiliza armas de grueso calibre y ametralla personas y todo, solamente se ve en ese momento, pero de ahí no se vuelve a saber nada.
veo que no, veo que sí se protege algunas situaciones, no sé si por el orden legal que hay. Ahora bien, ¿qué sucede? Porque se dijo en su momento, ¿qué sucede con los dineros? Porque decían que Estados Unidos ponían realmente a los muertos de tanta droga que ingresaba, pero no le quedaba nada a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si le quitan los bienes o el dinero o le congelan cuentas a algo, ese dinero lo decomisa la DEA para Estados Unidos, ¿o qué es lo que sucede con esos fondos, don Mike? Normalmente cuando se van incautando fondos, entonces hay un proceso legal donde también se puede defender la persona que maneja las cuentas, pero normalmente los Estados Unidos incauta ese dinero y luego muchas veces, por ejemplo, los usa para comprar armamento, cosas para las fuerzas de seguridad de aquí de los Estados Unidos. Es lo mismo que ocurre acá en Honduras, que hay una privación de dominio de esos bienes, es decir, que como dice don Mike, se le sigue un proceso de privación definitiva del dominio de esos bienes, ya puede ser dinero, bienes muebles o bienes inmuebles, que ha tenido o que ha sido producto del dinero del narcotráfico. Viene y se le sigue a través del juzgado de privación, así como hay una fiscalía de fiscales del Ministerio Público encargados de privar o de solicitar que se prive de forma definitiva el uso de algunos bienes muebles o inmuebles, se presenta ante el juzgado de privación de dominio, se sigue todo el proceso y si la persona no puede acreditar de dónde ha obtenido de forma lícita todos esos bienes, entonces viene a través de una sentencia, lo que se llama una sentencia declarativa, es decir que esa sentencia declara la privación definitiva de esos bienes porque la persona no ha podido acreditar de dónde obtuvo esos bienes y entonces como no ha podido acreditarlo, se entiende que ha sido a través del dinero del narcotráfico y entonces ese mismo dinero o esos mismos bienes, si son bienes inmuebles, pues se subastan o se utilizan a favor del Estado y si no, pues se subasta y ese dinero de igualmente sirve para el combate al narcotráfico en todas sus escalas dentro del Estado hondureño. Sí, Juan Orlando despidió a su abogado defensor. ¿Realmente esto va a atrasar el juicio o no va a atrasar el juicio? ¿Cómo va a quedar esta situación, don Mike? No, porque Colón, no, porque por ejemplo si va reemplazando a Colón, entonces va a entrar otro abogado y luego él va a decir, pues yo necesito más tiempo para revisar 1 terabyte de evidencia, entonces va a necesitar 6 meses a 1 año para hacer eso, solo que el juez Castel va a obligar a Colón que siga adelante. Esa es la lectura que le da, es decir, que el juez sí puede obligar a que termine la defensa con su papel que tiene y que le asignó el propio y que lo buscó el propio Juan Orlando Hernández para que lo defendiera. Exactamente. ¿Abogado? Bueno, es que si eso ocurre, igualmente, como dice don Mike, el nuevo defensor, con base en el principio de defensa, que seguramente está protegido en los Estados Unidos, que todo imputado tiene el derecho a la defensa y tiene que ser una defensa efectiva. Y para poder ser una defensa efectiva, si es que se le asigna un nuevo defensor, pues entonces se le asigna el nuevo defensor solicita un tiempo determinado para que esta persona se pueda empapar concretamente y exactamente de todo el proceso y entonces solicita para que se le pueda dar ese espacio y viene el juez y entonces accede a otorgarle ese tiempo, pero como muy bien dice la imagen, el mismo juez Kevin Castel dijo que no hay tiempo para nuevos abogados porque casi al último minuto de cuando ya se va a iniciar el juicio, está diciendo Juan Orlando Hernández que le han infiltrado el abogado. Y entonces esas son mentiras
son estrategias para dilatar el proceso y él lo que más quiere es ganar tiempo, porque él muy bien sabe que dicho Juan Orlando Hernández va a sufrir una condena. Si el defensor de Juan Orlando Hernández, como el mismo Juan Orlando Hernández, él ya conoce cuáles son todos los medios de prueba que tiene la fiscalía, y por tanto, y ese es el papel que hacen los abogados, que cuando ven que la fiscalía, en este caso de la Fiscalía Sur, la Fiscalía de la Corte Sur de Nueva York, tiene un amplio contenido de medios de prueba, pues entonces el trabajo del abogado es decirle: Juan Orlando Hernández, aquí con todos esos medios de prueba que tiene la Fiscalía, seguramente te van a condenar, porque a través de ese análisis de los medios de prueba, uno visualiza cuál es el posible escenario que le puede esperar a un imputado. Si un defensor o un acusador mira que se tienen pruebas débiles para acusar a una persona, pues entonces no se acusa. Pero si igualmente se mira o se analiza que tiene pruebas que son sólidas y que no dejan lugar a dudas que esa persona va a ser condenada, eso se le dice al cliente, se le dice al imputado que esos medios de prueba son sólidos y que hay una segura condena contra una persona, y eso da pie para que una persona pueda someterse a un proceso de colaboración con los fiscales de la Corte Sur de Nueva York. Para finalizar, don May, ¿cuánto tiempo puede durar el juicio iniciando el 5 de febrero? Yo creo que va a durar aproximadamente 3 semanas, máximo un mes, pero desconozco la evidencia que va a presentar la defensa, pero no va a durar mucho tiempo. ¿Cómo no? Muchas gracias, don May. Gracias a ustedes. Sí, muy amable. Gracias a don May Vigil, el jefe de operaciones de la DEA. Abogado, bueno, muchísimas gracias, encantado de compartir con don Mike Vigil. Un saludo hasta México y hasta Estados Unidos, a Nuevo México. Bueno, vamos a estar a la expectativa. Le gustó la ametralladora, nada más que decía Mike Vigil. Es que esa ametralladora de don Mike no se parece a la de Juan Orlando Hernández. Pero esta es más peligrosa, ¿no crean? Es más peligrosa. Es que esa puede causar más estragos. Exacto. Muchas gracias. Saludos, don Mike. Agradecido con el licenciado Carlos, ¿verdad? Bien, hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.